El Gobierno de Extremadura, cuando llegó no llegaba a 2 años, encontró un déficit, como recordarán, de un 6,8%. Y en el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera, las comunidades autónomas expresaron que algunas partíamos de déficits cercanos al 7% en gobiernos a los que acabábamos de llegar, otras, como Castilla-La Mancha, quiero recordar que estaban en torno al 10-11%, y había comunidades autónomas como Madrid que estaban en la franja del 1,5%. Y era difícil explicarse entonces que algunas comunidades autónomas tuvieran que hacer un esfuerzo de un 8 o de un 11, cuando otras tenían que hacerlo de un 1. Y se pidió en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera que se tuviera en cuenta esa cuestión y el peso de nuestro endeudamiento por habitante y en función del PIB para establecer mecanismos de flexibilización del déficit. Y se dijo que no. Se dijo que no, porque ¿qué visión se daba desde España a Europa estableciendo un déficit asimétrico por comunidades autónomas? Y lo que no puede ser es que Cataluña convierta una reivindicación que era lógica hace 2 años en una reivindicación injusta, porque ya es injusta. Y eso es lo que no puede ser. Y esa es la reflexión que tenemos que hacer desde Extremadura una vez más, porque se ha hecho un sacrificio inmenso desde Extremadura y desde otras comunidades autónomas. Y no puede ser que ese sacrificio ahora se penalice. Por lo tanto, la posición del Gobierno es firme, clara, rotunda, y se ha puesto de manifiesto una y otra vez que es lo que se va a seguir haciendo.